En nuestra noche de aniversario, mi suegro no dejaba de insultarme, pero cuando le respondí, mi esposo me abofeteó frente a 400 invitados. Todos se rieron. Me sequé las lágrimas e hice una llamada, papá. Por favor, ven. En la noche de mi 5º aniversario de bodas, mi suegro tomó un micrófono frente a 400 invitados de la élite para llamarme un caso de caridad del lado equivocado de la ciudad. Cuando subí tranquilamente al escenario para revelar quién financiaba realmente su fallido estilo de vida, mi esposo hizo lo impensable y me abofeteó en la cara. Mientras el salón de baile estallaba en risas crueles, no grité ni lloré. Simplemente me limpié la sangre del labio, salí por las pesadas puertas de roble e hice una llamada telefónica al padre multimillonario que había mantenido en secreto durante años. Papá, dije al auricular, ya no me esconderé más. Por favor, ven a la finca de Buckhead. Soy Zuri. Tengo 33 años y hasta esa húmeda noche en Atlanta, dirigía una agencia de relaciones públicas boutique de gran éxito mientras interpretaba el papel de la esposa tranquila y modesta. Antes de continuar esta historia, dime desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que hacerte pequeña para proteger el frágil ego del hombre que amabas. Al crecer, tomé la decisión deliberada de separarme de mi padre, Harrison Sterling. Mi papá es un capitalista de riesgo notoriamente privado y despiadado, cuya riqueza podría comprar y vender la mitad de Atlanta. Pero nunca quise ser conocida solo como la heredera Sterling. Quería construir mi propio nombre, mi propio legado y encontrar un amor auténtico con un hombre que me quisiera por mi mente y mi corazón, no por mi fondo fiduciario. Así que mantuve mi linaje en estricto secreto. Cuando conocí a André hace 5 años, me presenté simplemente como Zuri, una profesional de relaciones públicas trabajadora del lado sur que estaba construyendo su propio pequeño negocio. André era un ejecutivo en la empresa de logística de su familia. Era guapo, carismático y ferozmente ambicioso. Pero aprendí muy rápidamente que su ambición estaba enteramente ligada a las apariencias. Su padre, Reginald, había construido la empresa desde cero, y toda la familia estaba obsesionada con presumir su estatus de nuevos ricos frente a la alta sociedad de Atlanta. Durante 5 años, me hice pequeña. Minimicé mis logros. Oculté mis enormes contratos corporativos. Dejé que André se llevara el protagonismo porque su orgullo era increíblemente frágil. Soporté la constante y sofocante condescendencia de su familia, creyendo que mi paciencia y mi amor eventualmente serían suficientes para ellos. Esa ilusión se hizo añicos por completo en el gran salón de baile del Buckhead State Hotel. Se suponía que sería una celebración de nuestro 5º aniversario de bodas. En cambio, Reginald se había apoderado de toda la velada, convirtiendo nuestro hito en una masiva gala corporativa de networking de 400 invitados para su empresa de logística. La sala rebosaba de excesivos arreglos florales e imponentes esculturas de hielo. Camareros con chaquetas blancas circulaban con champán caro mientras una orquesta tocaba en una esquina. Yo estaba de pie cerca de la escultura de hielo tratando de mantener una sonrisa agradable mientras me dolían los pies en mis tacones. André estaba al otro lado de la sala riendo a carcajadas con un grupo de inversores, ignorándome por completo. Respiré hondo, diciéndome a mí misma que solo tenía que superar la noche. Entonces oí el familiar tintineo de tacones acercándose. Era Chelsea, mi cuñada. Era una mujer blanca que se había casado con el hermano mayor de André, de Shaun, hacía 3 años. Desde el momento en que entró en la familia, Chelsea se había propuesto como misión personal recordarme que yo no pertenecía naturalmente a estos círculos adinerados. Usaba sus microagresiones como arma bajo el pretexto de ayudarme a encajar. Zuri, cariño, dijo Chelsea, su voz goteando esa falsa dulzura azucarada que siempre usaba. Se acercó y ajustó el tirante de mi vestido de seda hecho a medida. Ese vestido es ciertamente una elección. Es muy valiente de tu parte usar algo tan brillante, pero sabes, mañana iré de compras a Buckhead. Me encantaría llevarte conmigo. Podríamos encontrarte algo un poco más apropiado para eventos de alta sociedad como este. No queremos que los socios comerciales de Reginald piensen que André se casó con alguien que no entiende la elegancia corporativa. Sentí que se me tensaba la mandíbula. El vestido que llevaba era una pieza exclusiva de diseñador que costaba más que todo el guardarropa de temporada de Chelsea, pero no podía decirlo sin revelar mi identidad.
Forcé una sonrisa educada. Estoy perfectamente cómoda con lo que llevo puesto, Chelsea, pero gracias por la preocupación. André se acercó justo a tiempo para escuchar el final del intercambio. Me rodeó la cintura con un brazo, pero su agarre era firme y controlador. ¿De qué están charlando ustedes dos, señoritas?, preguntó, mostrando su perfecta sonrisa de ejecutivo. Solo le ofrecía a Zuri ayuda para mejorar su guardarropa, rió ligeramente Chelsea, tocando el brazo de DeSaun mientras se unía a ella. ¿Sabes lo importante que es la imagen para tu padre, André? Solo queremos asegurarnos de que ella luzca apropiada. En lugar de defender a su esposa de 5 años, André soltó una risita. Realmente soltó una risita. Me miró de arriba abajo con ojo crítico. Deberías aceptar su oferta, Zuri, dijo suavemente. Chelsea se mueve bien en estos círculos. No estaría de más tomar algunas notas de ella. Necesitas entender cómo funcionan las cosas a este nivel. La traición me dolió más que un golpe físico. Miré al hombre con el que me había casado, el hombre al que había protegido y apoyado en secreto, y vi a un extraño. Antes de que pudiera formular una respuesta, un fuerte tintineo resonó en el salón de baile. Reginald estaba de pie en el escenario principal, golpeando una cuchara de plata contra su copa de champán de cristal. El bajo murmullo de los 400 invitados se desvaneció en un silencio expectante. Damas y caballeros, retumbó Reginald, su voz amplificada por el caro sistema de sonido. Gracias a todos por acompañarnos esta noche para celebrar el dominio continuo de nuestro imperio logístico. Hizo una pausa, esperando que los aplausos se extendieran por la sala. Como patriarca, no hay nada más importante para mí que el legado y las personas que lo sostienen. Hizo un gesto expansivo hacia donde estaban DeSaun y Chelsea. Por ejemplo, miro a mi hijo mayor, DeSaun, y a su hermosa esposa, Chelsea. Chelsea proviene de un linaje fantástico, una familia maravillosa con un pedigrí real. Ella aporta una cierta clase, una cierta elevación a nuestro apellido que apreciamos profundamente. La multitud aplaudió cortésmente. Chelsea se pavoneó, apoyando la cabeza en el hombro de DeSaun. Sentí un nudo frío formándose en mi estómago. Conocía el patrón de Reginald. Sabía lo que venía a continuación. La mirada de Reginald se desvió hacia donde estábamos André y yo. Y luego, por supuesto, tenemos a mi hijo menor, André. Hoy marca su 5º aniversario. Ahora, todos sabemos que André tiene un gran corazón. Siempre ha sido un chico generoso. Tan generoso, de hecho, que decidió hacerse cargo de un caso de caridad en lo que respecta al matrimonio. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de risas nerviosas e incómodas. André se tensó a mi lado, pero no habló. No dijo una palabra. Reginald sonrió, una sonrisa cruel y victoriosa. Sí, encontró a nuestra Zuri, una chica con un origen humilde del lado sur, que no tenía nada más que una pequeña startup a su nombre. Pero la acogimos. Le mostramos las cosas buenas de la vida. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que la generosidad de André es un testimonio del carácter de esta familia. Brindemos por la caridad y por la paciencia de mi hijo. La humillación me invadió en oleadas. 400 personas, incluidos funcionarios de la ciudad, ejecutivos corporativos y la élite de Atlanta, me miraban con una mezcla de lástima y diversión. Miré a André, esperando que subiera al escenario, esperando que defendiera mi honor. En cambio, levantó su copa y ofreció una sonrisa tensa y avergonzada a la multitud. Iba a dejar que su padre me degradara públicamente solo para mantener la paz. 5 años. Había pasado 5 años haciéndome pequeña para que estos hombres arrogantes y huecos pudieran sentirse grandes. Había escuchado los insultos pasivo-agresivos de Chelsea. Había soportado la flagrante falta de respeto de Reginald. Había visto a André elegir la riqueza tóxica de su familia por encima de sus votos matrimoniales una y otra vez. El nudo frío en mi estómago desapareció, reemplazado por una claridad ardiente y absoluta. Había terminado. Me alejé de André. Su mano se extendió para agarrar mi brazo, pero la esquivé con un movimiento rápido y preciso. ¿Qué estás haciendo?, siseó entre dientes, su sonrisa fija para las cámaras. Lo ignoré.
Mis tacones resonaron contra el pulido suelo de mármol mientras caminaba directamente hacia el escenario. La multitud se abrió para mí, sus susurros creando una banda sonora zumbante para mi marcha. Reginald me vio acercarme, su sonrisa arrogante vacilando ligeramente mientras subía la corta escalera. Bajó el micrófono, pero no pedí permiso. Me acerqué y se lo arrebaté firmemente de la mano. Me giré para enfrentar el salón de baile. Las brillantes luces del escenario iluminaron los cientos de rostros conmocionados que me miraban. Respiré lenta y deliberadamente, dejando que el silencio se alargara hasta que la tensión en la sala fue sofocante. Reginald tiene toda la razón en una cosa, comencé, mi voz resonando cristalina y completamente desprovista de miedo. Dirijo una pequeña startup, y André ciertamente tiene mucha paciencia. Pero creo que, ya que estamos celebrando la transparencia esta noche, deberíamos contarles a nuestros estimados invitados toda la verdad sobre mi caridad. Miré fijamente a Reginald, cuyo rostro se estaba volviendo rápidamente de un tono púrpura de ira. Mi pequeña startup es una firma de relaciones públicas, una firma que se especializa en la gestión de crisis. Y es bueno que la dirija, porque hace 3 meses. Cuando su compañía de logística se enfrentaba en secreto a una masiva auditoría federal y a una inminente huelga sindical que los iba a llevar a la bancarrota, fue mi pequeña startup la que los salvó. El salón de baile estalló en caos. Jadeos y murmullos de sorpresa recorrieron la multitud. Los inversores sentados en la mesa delantera de repente se enderezaron, intercambiando miradas de pánico. Reginald se abalanzó para recuperar el micrófono, pero me aparté de su alcance, manteniendo mi voz perfectamente firme. Trabajé semanas de 80 horas gestionando su prensa, limpiando sus catastróficas filtraciones financieras y aprovechando mi red personal para asegurar los préstamos puente que mantuvieron sus puertas abiertas, continué, asegurándome de que cada palabra llegara hasta el fondo de la sala. Y porque André me lo suplicó, porque estaba aterrorizado de que su padre perdiera su orgullo, lo hice completamente gratis. Así que sí, Reginald, alguien en esta sala es un caso de caridad, pero ciertamente no soy yo. Bajé el micrófono y lo coloqué con cuidado en el podio de madera. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Reginald se quedó helado, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiado. Toda su fachada de poder y riqueza había sido despojada en menos de 2 minutos. Entonces escuché el pesado y frenético golpeteo de pasos subiendo las escaleras del escenario. Me giré justo cuando André me alcanzó. Su rostro estaba contorsionado por una rabia que nunca antes había visto. Sus ojos estaban desorbitados, su mandíbula tan apretada que los músculos temblaban. No estaba mirando a una esposa a la que amaba. Estaba mirando a una mujer que acababa de destruir su activo más valioso, su estatus. Estúpida, gruñó. Antes de que pudiera procesar las palabras, echó el brazo hacia atrás y lo balanceó. La bofetada resonó en el enorme salón de baile como un disparo. La fuerza física me giró la cabeza hacia un lado, enviando una onda de dolor que irradiaba a través de mi mandíbula. Tropecé hacia atrás, mi tacón se enganchó en el borde de la alfombra del escenario, pero me obligué a mantenerme en pie. Probé el sabor agudo y metálico de la sangre que brotaba dentro de mi boca. Gritos surgieron de la multitud. Miré el mar de rostros. Chelsea tenía las manos pegadas a la boca, realizando una pantomima perfecta de conmoción, pero sus hombros temblaban mientras se apoyaba en The Sound, riendo disimuladamente. Algunos de los socios comerciales más antiguos de Reginald, los hombres que compartían sus puntos de vista arcaicos sobre poner a las mujeres en su lugar, se estaban riendo de hecho. Mi propio esposo acababa de agredirme frente a 400 personas para proteger el frágil ego de su padre, y su familia se estaba riendo. André se quedó allí, su pecho subiendo y bajando, su puño aún apretado. Parecía aterrorizado por lo que acababa de hacer, pero no se disculpó. Arregla tu cara y baja del escenario, susurró viciosamente. No grité. No lloré. La mujer que habría llorado por su traición murió en el momento en que su mano hizo contacto con mi piel. Lentamente levanté mi mano y limpié una gota de sangre de la comisura de mi boca. Miré la mancha carmesí en mi pulgar, luego miré directamente a los ojos de André. El terror en su expresión se profundizó cuando vio que estaba completa y totalmente tranquila.
Le di la espalda, bajé las escaleras del escenario y me dirigí directamente a las grandes puertas dobles al fondo del salón de baile. La multitud se apartó para mí en absoluto silencio. Nadie intentó detenerme. Nadie ofreció ayuda. Empujé las pesadas puertas de madera y salí al pasillo fresco y silencioso del hotel. Los sonidos ahogados del caos se reanudaron inmediatamente detrás de mí, pero los ignoré. Metí la mano en mi bolso de diseñador y saqué mi teléfono. Mis manos estaban perfectamente firmes. Pasé mis contactos de negocios, mis amigos, y me detuve en un número que había marcado solo un puñado de veces en los últimos 5 años. Presioné llamar y me llevé el teléfono a la oreja. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda y autoritaria respondiera. «Zuri, ¿está todo bien?» Cerré los ojos, apoyando la cabeza contra el frío papel tapiz del pasillo. «Papá», dije, mi voz bajando a un susurro bajo y firme. «Ya no me esconderé más. Por favor, ven a la finca de Buckhead. Necesito el Imperio Sterling». Terminé la llamada y caminé rápidamente hacia el puesto del ballet en la entrada principal del hotel. El aire húmedo de la noche de Atlanta me golpeó la cara, pero se sintió increíblemente refrescante. Le entregué mi ticket al asistente, pidiéndole que trajera mi auto de inmediato. Justo cuando el ballet se alejaba para recuperar mi vehículo, las pesadas puertas de vidrio del vestíbulo se abrieron de golpe. André salió. Su rostro estaba enrojecido y su corbata ligeramente aflojada. No parecía arrepentido. Parecía increíblemente molesto. Me agarró del brazo, haciéndome girar para enfrentarlo. «¿Qué te pasa?», exigió, su voz un áspero susurro para que el personal del hotel no oyera. «Vas a volver adentro, te limpiarás la cara en el baño y sonreirás para las cámaras. ¿Tienes idea del daño que acabas de hacer a nuestra compañía? Mi padre está ahí dentro tratando de salvar una fusión multimillonaria, y tú estás haciendo una rabieta infantil». Miré su mano, agarrando mi brazo, luego miré su rostro. No sentía absolutamente nada por este hombre. Ni ira, ni pena, solo un desapego frío y clínico. «Suéltame, André», dije, mi voz peligrosamente tranquila. Se burló, apretando su agarre. «Deja de ser dramática, Zuri. Tú lo provocaste. Nos humillaste frente a toda la ciudad. Ahora vuelve adentro y haz el papel de buena esposa antes de que arruines todo lo que hemos construido». Me solté de su agarre con tal fuerza que él retrocedió un paso. «Lo que hemos construido», repetí, negando con la cabeza. «Yo construí mi agencia desde cero. Yo construí la campaña que salvó a tu familia de la ruina federal. Todo lo que tú construiste fue una ilusión». Me agaché y agarré mi mano izquierda. Sin un solo momento de vacilación, me quité el anillo de bodas de diamantes de 2 quilates de mi dedo. La piedra captó la cálida luz amarilla del toldo del hotel. Los ojos de André se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Zuri, no hagas esto», advirtió, dando un paso adelante. «Si te vas ahora, no obtendrás nada, ¿me oyes? Congelaré las cuentas. Volverás al lado sur pidiendo limosna». Miré el anillo, luego lo arrojé sin esfuerzo a la fuente de agua decorativa junto al puesto del ballet. Se hundió hasta el fondo con un chapoteo silencioso, descansando entre los centavos desechados y las monedas de los deseos. «Quédatelo», le dije, girándome hacia mi coche, que acababa de llegar a la acera. «Considera que es mi última donación caritativa a la familia». Me senté en el asiento del conductor, cerré las puertas con seguro y me alejé, dejándolo de pie en la acera, mirando la fuente. En el momento en que giré en Peachtree Road, detuve mi coche en un estacionamiento vacío. Mi pulso era constante, pero mi mente trabajaba a la velocidad del rayo. Abrí mi portátil, apoyándolo en el volante, y me conecté a mi punto de acceso móvil. No esperaría a la mañana. Inicié sesión en el portal administrativo de mi firma de relaciones públicas. Con unas pocas pulsaciones rápidas, revoqué inmediatamente el acceso de André a todas nuestras cuentas operativas. Cancelé las contraseñas maestras que había compartido con su padre y corté todo vínculo digital que conectaba mi negocio con su empresa de logística. Vi aparecer las pantallas de confirmación una por una, bloqueándolos sistemáticamente de los recursos que habían dado por sentados. Habían querido jugar con mi sustento.
Ahora estaban a punto de aprender exactamente qué sucedía cuando el caso de Caridad cerraba su chequera. A la mañana siguiente, me senté detrás del gran escritorio de caoba en mi oficina del centro. La hinchazón de mi labio había bajado, pero un tenue moretón púrpura permanecía cerca de la comisura de mi boca. No intenté cubrirlo con maquillaje. Era una insignia de supervivencia. Estaba revisando los documentos de transferencia financiera que mi equipo legal había preparado durante la noche cuando las pesadas puertas de vidrio de mi oficina se abrieron sin llamar. Chelsea entró pavoneándose, sosteniendo un café helado y vistiendo un atuendo de tenis de diseñador. Miró mi oficina con una sonrisa condescendiente, como si mi próspero negocio fuera solo un lindo pasatiempo. En lugar de mostrar una onza de preocupación por el hecho de que su cuñado me había agredido físicamente la noche anterior, simplemente suspiró y se sentó en la silla de cuero frente a mi escritorio. Zuri, cariño, comenzó Chelsea, tomando un largo sorbo de su bebida. Necesitamos tener una conversación seria sobre tu comportamiento de anoche. Realmente avergonzaste a la familia. Necesitas entender que los hombres de alto estrés como André tienen mucha presión sobre ellos. Nos proveen. A veces se desquitan, pero es nuestro trabajo ser comprensivas y mantener la paz. Junté mis manos sobre mi escritorio, mirando a la mujer blanca privilegiada sentada en mi oficina, tratando de enseñarme sobre la sumisión. Chelsea se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si me estuviera ofreciendo un favor masivo. Escucha, la familia está dispuesta a perdonar tu pequeño arrebato. Hablé con The Sound y estamos dispuestos a comprarte esta pequeña firma de relaciones públicas. Te daremos un precio justo. De esa manera puedes alejarte de todo este trabajo estresante, concentrarte en salvar tu matrimonio y finalmente aprender tu lugar apropiado en nuestros círculos. Es realmente por tu propio bien. No discutí con ella. No grité. Simplemente levanté el teléfono de mi escritorio y presioné el botón de mi equipo de seguridad. Sí, señorita Sterling, respondió el guardia de inmediato. Mantuve mis ojos fijos completamente en Chelsea. Por favor, suba a mi oficina. Tenemos una intrusa que necesita ser escoltada fuera del edificio. Y antes de subir, por favor cancele el contrato mensual que tenemos con el negocio secundario de bienes raíces de The Sound. Dígale a contabilidad que rescinda el contrato de inmediato. La cara de Chelsea se desencajó. La arrogancia petulante desapareció, reemplazada por un pánico genuino al darse cuenta de que yo también tenía las llaves de los ingresos de su esposo. ¿Qué estás haciendo?, tartamudeó, levantándose tan rápido que derramó su café en mi alfombra. Me estoy concentrando en mi matrimonio, Chelsea, dije fríamente, eliminando todo el peso muerto. Ahora sal de mi oficina antes de que te haga arrestar por allanamiento. Retrocedió, su boca abriéndose y cerrándose en estado de shock justo cuando el guardia de seguridad entró en la habitación para guiarla hacia afuera. Las líneas de batalla estaban oficialmente trazadas y yo sostenía todas las armas. Conduje hacia el norte, fuera de los concurridos límites de la ciudad de Atlanta. El pesado y congestionado tráfico de la ciudad dio paso gradualmente a sinuosas carreteras arboladas y extensas propiedades privadas ocultas detrás de altas e imponentes puertas. Me detuve ante una enorme puerta de hierro forjado flanqueada por oscuros pilares de piedra. La discreta placa de latón en la pared simplemente decía Sterling. Bajé la ventanilla y miré directamente a la cámara de seguridad. La puerta se abrió de inmediato, en silencio, dando la bienvenida a casa a la única heredera del imperio Sterling. Conduje por el largo y sinuoso camino de entrada bordeado de un paisaje impecable y imponentes robles. Al final del camino se alzaba la finca de mi padre. Era una obra maestra ultramoderna de vidrio y acero oscuro que parecía más una fortaleza impenetrable que un hogar. Harrison Sterling ya me esperaba en los anchos escalones de la entrada. Mi padre es un hombre imponente. Incluso a sus 60 y tantos años, se comporta con la intensidad silenciosa y letal de un depredador que nunca ha perdido una caza. Construyó su imperio de capital de riesgo desde la nada, sobreviviendo al brutal mundo corporativo para convertirse en uno de los hombres negros más ricos del país. Nunca le gustó André ni su familia. Pensaba que Reginald era ostentoso y desesperado, representando el peor tipo de arrogancia de los nuevos ricos. Pero mi padre siempre había respetado mi independencia.
Cuando le dije hace 5 años que quería construir mi propia agencia sin usar el nombre Sterling ni un solo centavo de su capital, simplemente asintió, me abrazó y me dijo que estaba increíblemente orgulloso de mi ambición. Me dejó tomar mis propias decisiones, incluso cuando estaba en total desacuerdo con ellas. Salí de mi coche y caminé hacia él. Sonrió cálidamente, listo para recibirme. Pero a medida que me acercaba, la brillante luz del sol de la mañana iluminó el costado de mi cara. Su cálida sonrisa se desvaneció al instante. La luz afectuosa en sus ojos fue reemplazada rápidamente por una rabia helada y aterradora mientras se enfocaba en el oscuro moretón púrpura que florecía cerca de mi mandíbula. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, su voz peligrosamente suave y tensa por la ira reprimida. Me detuve frente a él, respirando lentamente. André, dije simplemente. Mi padre no gritó. No maldijo ni arrojó nada. Simplemente se dio la vuelta y sacó su elegante teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Con una sola llamada telefónica, podría hacer que toda la empresa de logística de Reginald fuera liquidada por completo para el final del día hábil. Podría hacer que André fuera permanentemente vetado de todas las juntas directivas corporativas del país. Poseía el poder de aplastarlos instantáneamente y dejarlos en la indigencia. Papá, espera, dije, dando un paso adelante y colocando mi mano firmemente sobre su teléfono. Él me miró, su mandíbula tan apretada que los músculos se contraían visiblemente bajo su piel. Puso sus manos sobre ti, Zuri. No hay espera. Están acabados hoy. Negué con la cabeza, encontrando su mirada furiosa con absoluta calma. No quiero una muerte rápida, papá. Quiero que lo sientan. Quiero que vean cómo todo lo que construyeron se desmorona pieza por pieza. Y quiero que sepan exactamente quién lo está derribando. Quiero desmantelarlos sistemáticamente para que entiendan la magnitud exacta de su error. Mi padre estudió mi rostro durante un largo y agónico momento. Lentamente, la rabia ardiente en sus ojos oscuros se transformó en un orgullo frío y calculador. Reconoció la determinación despiadada en mi postura. Era la misma determinación que él usó para conquistar el mundo de los negocios. Guardó su teléfono en el bolsillo y colocó una mano suave en mi mejilla ilesa. Entonces, manos a la obra, dijo, girándose para llevarme adentro. Entramos en la enorme finca, dirigiéndonos directamente por el pasillo a su oficina privada. Su sala de guerra estaba llena de grandes monitores digitales que mostraban datos del mercado global en tiempo real y noticias financieras. Me senté en el amplio escritorio de vidrio y abrí mi portátil mientras mi padre nos servía a ambos un vaso de agua con gas de su bar privado. Mi teléfono móvil vibró agresivamente sobre el escritorio de vidrio. Era un nuevo correo de voz de André. Toqué la pantalla y puse el mensaje en altavoz para que mi padre pudiera escuchar exactamente con quién estábamos lidiando. La voz de André resonó en la prístina y silenciosa oficina. Su tono goteaba arrogancia y pánico apenas disimulado. Zuri, más te vale que contestes tu teléfono, amenazó, su voz temblando ligeramente. No sé qué tipo de juego enfermo estás jugando, bloqueándonos de las cuentas de relaciones públicas, pero se acaba ahora mismo. Vas a llamar a mi padre. Te disculparás por tu pequeño numerito en la gala de anoche y desbloquearás los portales. Si no lo haces, congelaré nuestras cuentas bancarias conjuntas. Te dejaré sin absolutamente nada. No me pongas a prueba. El correo de voz terminó con un agudo clic digital. Mi padre soltó una risa seca y sin humor, negando con la cabeza con total incredulidad. Realmente no tiene idea de con quién se casó, ¿verdad?, preguntó mi padre, tomando un sorbo lento de su agua. Sonreí, una sonrisa genuina y fría, abriendo mi aplicación bancaria segura en la pantalla de mi portátil. Ni la más remota idea, respondí. Navegué directamente a las cuentas corrientes y de ahorro conjuntas que compartía con André. Estas eran las cuentas que él creía que contenían todos mis ahorros de vida y las ganancias de mi negocio. Honestamente, pensaba que tenía la máxima ventaja sobre mí. Asumió que, como me veía como una chica humilde del lado sur que construyó un negocio desde cero, estaría absolutamente aterrorizada de perder mi estabilidad financiera. Pensó que la amenaza de la pobreza me obligaría a volver a sus brazos abusivos.
Con unos pocos clics rápidos y deliberados, inicié una transferencia bancaria institucional masiva. Moví cada dólar de mi patrimonio personal, todos mis dividendos de inversión acumulados y las enormes reservas operativas de mi firma de relaciones públicas completamente fuera de las vulnerables cuentas conjuntas. Dirigí los enormes fondos directamente a las cuentas fiduciarias Sterling, fuertemente custodiadas y blindadas, que mi padre había establecido en secreto para mí cuando era solo una niña. Vi la barra de progreso verde cargarse en mi brillante pantalla. En menos de 60 segundos, millones de dólares desaparecieron por completo del alcance de André, encerrados de forma segura detrás de capas impenetrables de protección legal de élite. Dejé intencionadamente exactamente $12.50 en la cuenta corriente conjunta. Era justo el dinero suficiente para que André se comprara un almuerzo barato de comida rápida cuando finalmente se diera cuenta de que estaba completa y absolutamente en la ruina. Listo, dije, cerrando mi portátil con un chasquido satisfactorio. Mis activos están completamente seguros. Ahora podemos empezar a cortarles el suministro de aire. Mi padre se inclinó sobre el escritorio de vidrio, mostrando un enorme archivo digital en uno de sus brillantes monitores de pared. Era el perfil corporativo completo y exhaustivo de la empresa de logística de Reginald. Cada contrato de envío, cada deuda comercial pendiente y cada vulnerabilidad operativa estaban expuestos ante nosotros. ¿Por dónde empezamos?, preguntó mi padre, una sonrisa depredadora jugando en sus labios mientras revisaba los datos. Miré la larga lista de sus principales contratos de envío. Eran exactamente los mismos contratos que mi firma de relaciones públicas había salvado desesperadamente hacía solo 3 meses cuando estaban al borde de la ruina. Empieza con sus clientes más grandes, dije, reclinándome en mi silla. Llama a tus contactos de la industria. Veamos qué tan leales son esas compañías a Reginald cuando Sterling Ventures les ofrezca un trato mucho mejor. Mi padre no dudó ni un segundo. Levantó su teléfono de escritorio seguro y comenzó a hacer las llamadas. Ver a Harrison Sterling trabajar era como ver a un maestro compositor dirigir una sinfonía de destrucción absoluta. No gritaba ni amenazaba. Hablaba en tonos bajos y uniformes, ofreciendo tarifas de distribución sin precedentes y un acceso inigualable a la cadena de suministro global de Sterling. La única condición era que estas empresas rescindieran inmediatamente sus contratos actuales con Reginald y su empresa de logística. En 3 horas, comenzó la sangría. Me senté junto a mi padre, monitoreando las alertas de la industria en sus enormes pantallas digitales. A la 1:15 de la tarde, Reginald y su firma perdieron su principal cuenta de distribución de manufactura. A las 2:30, su mayor socio de envíos minoristas invocó una cláusula de terminación inmediata y repentina. Para las 4, su mayor contrato de flete internacional, el mismo contrato que yo había negociado y asegurado personalmente para ellos meses antes, se retiró oficialmente, citando realineamientos estratégicos repentinos. En una sola tarde, mi padre y yo habíamos seccionado sistemáticamente las arterias principales de todo su cuerpo corporativo. Estaban perdiendo millones por hora y no tenían absolutamente ninguna idea de quién sostenía el cuchillo. En la sede de la logística al otro lado de la ciudad, el pánico ya se estaba instalando. Recibí un frenético mensaje de texto de una leal ex colega que todavía trabajaba en su oficina corporativa. Describió a ejecutivos subalternos corriendo por los pasillos, gritando a sus asistentes y tratando desesperadamente de contactar a Reginald por teléfono. Pero Reginald estaba inalcanzable, supuestamente jugando al golf en su exclusivo club de campo, completamente ajeno al hecho de que su imperio se estaba quemando hasta los cimientos. André, mientras tanto, decidió jugar el papel del ejecutivo elegante y seguro de sí mismo. Creyendo que las cancelaciones repentinas de contratos eran solo contratiempos temporales, se apresuró a hacer control de daños. Invitó al director de operaciones de una cuenta tecnológica vacilante a un almuerzo tardío en Bones, uno de los asadores de lujo más exclusivos y caros de Buckhead. Pensó que unos filetes caros y una botella de vino de cosecha solucionarían todo. Todavía se creía invencible. Sabía exactamente dónde estaba porque mi teléfono vibró con una alerta de seguridad automatizada del portal bancario corporativo. Aunque lo había bloqueado de los principales fondos operativos, todavía recibía las notificaciones en tiempo real de las tarjetas de crédito corporativas adjuntas a la cuenta de mi agencia. Las tarjetas que usaba a diario para financiar su lujoso estilo de vida ejecutivo e impresionar a sus amigos ricos.
Imaginé a André sentado en ese comedor de caoba tenuemente iluminado, intentando proyectar poder y estabilidad. Lo imaginé llamando al camarero con un chasquido de dedos, dejando caer casualmente la elegante tarjeta corporativa de metal en la carpeta de cuero de la cuenta. Probablemente sonrió a su cliente, haciendo grandes promesas sobre el futuro de la empresa de su familia. La pantalla de mi teléfono se iluminó con una nueva alerta. Transacción denegada. Fondos insuficientes. Sonreí, reclinándome en la lujosa silla de cuero de la oficina de mi padre. Podía visualizar perfectamente el color desapareciendo del rostro de André mientras el camarero regresaba a la mesa, inclinándose discretamente para informarle que su tarjeta había sido rechazada. André lo habría minimizado como un simple error bancario, un molesto bloqueo de seguridad. Habría metido la mano con confianza en su costosa billetera y sacado su tarjeta de débito personal de la cuenta corriente conjunta, la misma cuenta que yo había vaciado horas antes, dejando exactamente $12.50. Una segunda alerta sonó en mi pantalla. Transacción denegada. Fondos insuficientes. La humillación debió ser absolutamente sofocante. André, el hombre que solo 24 horas antes se pavoneaba en un gran escenario sobre su riqueza y su caridad, ahora estaba sentado en un asador de alta gama, completamente incapaz de pagar su propio almuerzo. Tendría que pedirle torpemente a su rico cliente que cubriera la cuenta, desmantelando cualquier credibilidad profesional que le quedara. Mi padre miró mi pantalla y soltó una profunda y sonora carcajada. «Supongo que el almuerzo no fue bien», preguntó, señalando las notificaciones rojas de denegación que parpadeaban en mi teléfono. «Fue exactamente como estaba planeado», respondí, cerrando la ventana de notificación. «Está completamente aislado». La rápida sucesión de golpes financieros fue diseñada para desorientarlos, para hacerles sentir que el suelo se derrumbaba de repente bajo sus pies. André era arrogante, pero no era estúpido. Correría inmediatamente a ver a su padre. Revisarían frenéticamente sus cuentas, sus líneas de crédito, sus ingresos. Descubrirían los enormes agujeros en sus balances y se darían cuenta de que estaban al borde de un precipicio financiero catastrófico. Pero todavía no me relacionarían con ello. En sus mentes arrogantes, yo era solo una esposa fugitiva llorando en algún lugar del lado sur. No podían comprender que el caso de Caridad era quien orquestaba su aniquilación total. Se creían intocables, pero la realidad era que ya se estaban ahogando. Mientras mi padre y yo desmantelábamos sistemáticamente su imperio corporativo desde el tranquilo santuario de la finca Sterling, mi cuñada Chelsea estaba ocupada planeando su propio ascenso social. Durante meses, Chelsea se había jactado de organizar el almuerzo anual de la Iniciativa Infantil de Atlanta. Era uno de los eventos benéficos de alta sociedad más prestigiosos de la temporada, y organizarlo debía cimentar su estatus entre la élite adinerada. Lo que Chelsea nunca admitió a nadie fue que no tenía conexiones reales. Había dependido por completo de mi firma de relaciones públicas para organizar el evento. Había robado mis listas de proveedores, mis contactos privados de catering y mi base de datos exclusiva de filántropos ricos de Atlanta. Asumió que, como yo estaba casada con su cuñado, mi red profesional era simplemente su patio de recreo personal. Honestamente creía que podía entrar al club de campo de Pittman, llevarse todo el crédito y elevar el nombre de la familia mientras yo me sentaba en silencio en un segundo plano. Me senté en el escritorio de vidrio de la oficina de mi padre y tomé mi teléfono. Me bastaron exactamente 3 llamadas para acabar con su carrera de escaladora social para siempre. Mi primera llamada fue para Marcus, el dueño de la principal empresa de catering de lujo de la ciudad. Él y yo habíamos hecho negocios juntos durante años. Simplemente le informé que mi agencia ya no representaba a Chelsea ni a la empresa de logística y que no podía garantizar en absoluto que se pagara ninguna factura. Marcus, que conocía la industria lo suficientemente bien como para leer entre líneas, canceló inmediatamente todo el menú. Mi segunda llamada fue para el maestro diseñador floral que debía entregar 50 centros de mesa personalizados. Le di la misma advertencia cortés. Retiró sus camiones de reparto de la ruta en cuestión de minutos. Mi tercera y última llamada fue la más importante. Marqué el número privado de Vivian Hayes, la filántropa negra más influyente de Atlanta. Vivian era una mentora cercana que controlaba el calendario social de la ciudad. Le conté la verdad sobre lo que había sucedido en la gala de aniversario y cómo me había tratado la familia.
Vivian estaba horrorizada. Hizo algunas llamadas discretas a su extensa red de donantes adinerados. A la tarde siguiente, Chelsea llegó al gran salón de baile del club de campo, esperando una lujosa preparación y una sala llena de esposas de la alta sociedad que la adoraran. En cambio, entró en una sala masiva, cavernosa y vacía. No había comida. No había flores. Y de los 200 invitados adinerados que había invitado, no se presentó absolutamente nadie. Ni una sola persona. Recibí un mensaje del gerente del lugar más tarde ese día. Describió a Chelsea de pie, sola, en medio del salón de baile vacío, con un vestido de diseñador hecho a medida, gritando al personal del club de campo hasta que el rímel le corrió por la cara. Estaba completa y absolutamente humillada. Su gran debut en la sociedad fue un fracaso espectacular y devastador. No tuve mucho tiempo para saborear esa victoria en particular porque mi ubicación fue finalmente comprometida. Más tarde esa tarde, dejé la finca de mi padre para tener un momento de paz en una tranquila y exclusiva cafetería en Midtown. Estaba sentada en una pequeña mesa de esquina, disfrutando del tranquilo murmullo del café y sorbiendo un cálido latte de matcha. Estaba revisando los últimos informes de mercado en mi tableta cuando la pesada puerta de vidrio de la tienda se abrió con fuerza agresiva. Era André. Parecía absolutamente destrozado. El ejecutivo arrogante y perfectamente arreglado de la gala había desaparecido. Su caro traje de diseñador estaba arrugado y sudaba a pesar del aire acondicionado fresco del café. Círculos oscuros colgaban pesadamente bajo sus ojos, mostrando que claramente no había dormido nada desde que me fui. Me vio en la esquina y se acercó, sacando la silla frente a mí y sentándose con fuerza. Se inclinó sobre la pequeña mesa, su voz un susurro áspero y desesperado. ¿A qué juegos enfermos estás jugando, Zuri? No me inmuté. No cerré mi tableta. Simplemente tomé un sorbo lento de mi bebida, mirándolo por encima del borde de mi taza. Estoy tomando un latte de matcha, André. No estoy jugando a ningún juego. No me mientas, espetó, golpeando su mano en la mesa y haciendo vibrar mi taza. Estás difundiendo rumores. Estás actuando como una esposa amargada y celosa tratando de arruinar a mi familia porque estás molesta por una pequeña discusión. Chelsea ha estado llorando histéricamente durante 3 horas porque les dijiste a los proveedores que boicotearan su almuerzo de caridad. Y ni siquiera intentes negar lo que hiciste con mis cuentas. Tuve que rogarle a un cliente que pagara su propio almuerzo en Bones ayer porque congelaste mis tarjetas corporativas. Estás siendo completamente irracional y mezquina. Lo observé desmoronarse. Todavía no tenía idea. Honestamente creía que lo peor que le estaba pasando era una tarjeta de crédito rebotada y el almuerzo arruinado de su cuñada. Pensaba que mi venganza se limitaba a la vergüenza social y a las cuentas corrientes congeladas. Todavía intentaba manipularme para que creyera que yo era solo una mujer histérica reaccionando mal a una disputa doméstica menor. Dejé mi taza suavemente. Junté mis manos sobre la mesa y me incliné hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros. No estoy difundiendo rumores, André, dije, mi voz bajando a una calma suave y helada. No necesito difundir rumores cuando la verdad es mucho más devastadora. Dime algo, ¿cómo va el contrato de distribución de manufactura hoy? André se congeló. El enrojecimiento de ira en su rostro se desvaneció al instante, dejándolo pálido y con aspecto enfermizo. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero intentó mantener su fachada de dureza. ¿De qué estás hablando? Incliné la cabeza, estudiando su pánico. ¿Perdiste esa cuenta a la 1:15 de la tarde de ayer o fue más cerca de la 1:20? Sé que perdiste al socio de envíos minoristas a las 2:30 y es una verdadera lástima lo de tu contrato de flete internacional. Ese era mi favorito para negociar. Imagino que a tu padre le está costando mucho contactar a sus inversores ahora mismo. Especialmente porque actualmente están perdiendo millones de dólares al día y toda su compañía de logística está al borde del colapso total. André dejó de respirar, su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El horror absoluto se apoderó de sus facciones en tiempo real mientras la aterradora realidad finalmente se asentaba. Me miró fijamente, su mente tratando desesperadamente de conectar los puntos entre la chica del lado sur con la que creía haberse casado y la catastrófica ruina financiera que su familia estaba experimentando actualmente.
Tú, susurró, su voz quebrándose de terror repentino. ¿Tú hiciste esto? ¿Cómo pudiste hacer esto? No tienes ese tipo de poder. Me recliné en mi silla, recogiendo mi tableta con un movimiento tranquilo y sin esfuerzo. Tengo muchas cosas que no sabes, André. Pasaste 5 años diciéndome que no tenía nada más que una pequeña startup. Pasaste 5 años tratándome como un caso de caridad. Pensaste que podías ponerme las manos encima frente a 400 personas y yo simplemente me arrastraría a mi rincón a llorar. Me levanté de la mesa, mirando al hombre que solía ser mi esposo. Querías saber qué pasa cuando un caso de caridad cierra su chequera. Ahora lo sabes. Y para que conste, ni siquiera estoy cerca de terminar. Recogí mi bolso y salí de la cafetería, dejando a André sentado completamente solo en la mesa. Estaba temblando. La ilusión de su poder había desaparecido y finalmente se dio cuenta de que había comenzado una guerra con una mujer que era dueña de todo el campo de batalla. 3 días después de que dejé a André temblando en esa cafetería, recibí una agresiva citación legal. A pesar de saber que yo había orquestado el colapso de sus contratos de envío, André y su padre todavía operaban bajo una masiva ilusión de superioridad. Reginald, siendo un narcisista clásico, claramente había convencido a su hijo de que yo era solo una esposa amargada que tuvo suerte al pedir algunos favores en la industria. Necesitaban dinero desesperadamente porque su compañía de logística se hundía rápidamente. Así que decidieron tenderme una emboscada. Entré en la elegante sala de conferencias acristalada de una firma de mediación de alta gama en el centro de Atlanta. El aire acondicionado estaba helado y la tensión era lo suficientemente densa como para ahogarte. André estaba sentado a la larga y pulida mesa de caoba con un traje de diseñador arrugado. Intentaba proyectar su habitual dominio ejecutivo, pero los círculos oscuros bajo sus ojos delataban su puro pánico. A su lado estaba Reginald, con aspecto furioso e impaciente, y sentada en silencio en la esquina, con aspecto increíblemente complacido, estaba Chelsea. No tenía ninguna razón legal para estar allí, pero Reginald la había traído puramente para la guerra psicológica. Me senté frente a ellos, completamente sola. Le había dicho intencionadamente a mi poderoso equipo legal que esperara en el pasillo. Necesitaba parecer una mujer aislada y sin opciones. El abogado de Reginald deslizó una gruesa pila de documentos legales sobre la lisa mesa. La mediadora, una mujer de aspecto severo y cabello gris, juntó las manos. El señor Sterling solicita un divorcio acelerado con manutención conyugal de emergencia inmediata, explicó la mediadora. También reclama el derecho a la mitad del valor operativo de su firma de relaciones públicas, afirmando que usted era el principal sostén económico durante el matrimonio. Miré los papeles, ocultando la fría diversión que burbujeaba en mi pecho. Era una jugada completamente desesperada. Estaban ocultando activamente el hecho de que su imperio familiar se estaba desangrando y colapsando. Querían declarar legalmente que André sufría graves dificultades financieras para poder vaciar las cuentas de mi agencia y salvarse a sí mismos. Todavía pensaban que yo era solo una chica hecha a sí misma del lado sur que había agotado todos sus recursos luchando contra ellos. No tenían idea de que las reservas de mi agencia ya estaban a salvo dentro de una cuenta fiduciaria esterlín de $1.000 millones. Antes de que pudiera responder, Chelsea se inclinó hacia adelante. Apoyó los codos en la mesa, ofreciéndome una mirada de profunda y falsa simpatía. Zuri, cariño, realmente deberías aceptar el trato, susurró Chelsea, su voz resonando en la silenciosa sala. Todos sabemos que tu pequeña agencia debe estar luchando ahora mismo. Las mujeres de tu origen simplemente no les va bien en batallas legales prolongadas contra familias como la nuestra. No tienes la resistencia financiera ni el pedigrí para este tipo de lucha. Sería una pena verte perderlo todo por completo. Solo firma los papeles y vuelve de donde viniste. Miré a Chelsea, luego desvié mi mirada hacia André. Ahora estaba sentado más erguido, con el pecho inflado. La presencia de su padre y su abogado le había dado una falsa sensación de seguridad. Honestamente creía que me tenía acorralada. Mi padre, Harrison Sterling, me había enseñado una lección muy valiosa cuando era niña. Me dijo que el arma más peligrosa que puedes darle a un hombre arrogante es exactamente lo que espera ver. Si alimentas su ego, caminará ciegamente hacia su propia destrucción. Así que interpreté mi papel a la perfección.
Dejé que mis hombros se encorvaran. Me acerqué y tomé el pesado documento legal, forzando mis manos a temblar ligeramente. Miré el papel, luego lentamente miré a André, permitiendo que mis ojos se abrieran con terror fabricado. Me aseguré de que mi voz vacilara lo suficiente como para sonar completamente derrotada. ¿Realmente vas a hacer esto, André?, pregunté suavemente, apretando los papeles contra mi pecho. Después de todo lo que hice para ayudarte, ¿realmente vas a quitarme mi negocio? André sonrió con suficiencia. La visión de mi supuesto miedo actuó como una droga para su ego herido. Tú te buscaste esto, Zuri, dijo, su voz goteando con descendencia. Querías jugar a juegos corporativos y hacer rabietas. Bueno, este es el mundo real. Cometiste un error masivo al pensar que podías sobrevivir sin la protección de mi familia. Ahora tienes que pagar el precio. Reginald se reclinó en su silla de cuero, cruzando los brazos sobre el pecho con un gruñido victorioso. Firma los papeles, chica, ordenó Reginald con desdén. Dale a mi hijo lo que se le debe, y te dejaremos ir con lo que quede de tu dignidad. La mediadora nos miró, claramente incómoda con la dinámica familiar, pero estrictamente enfocada en el procedimiento legal. Antes de que la señora Sterling pueda firmar nada, declaró la mediadora, mirando a André. Necesitamos su declaración jurada y notariada de finanzas. Señor Sterling, debe declarar legalmente bajo pena de perjurio que sus activos están agotados y que requiere manutención conyugal inmediata debido a graves dificultades financieras. André no dudó ni un segundo. Estaba tan ansioso por establecer su dominio y poner sus manos en mi dinero que ignoró por completo el masivo riesgo legal que estaba asumiendo. Tomó su costosa pluma de oro y acercó la declaración jurada financiera. Estaba a punto de jurar bajo juramento ante un mediador federal que no tenía activos mientras ocultaba activamente sus cuentas offshore privadas y el dinero que había estado malversando silenciosamente de la compañía en quiebra de su propio padre. Lo vi firmar su nombre en la línea de puntos. Vi a la mediadora estampar el sello notarial en el papel, convirtiéndolo en un documento legal oficial y vinculante. La trampa estaba puesta. El cebo había sido tomado, y André acababa de cerrar la jaula desde adentro. El golpe sordo del sello notarial resonó en la gélida sala de conferencias. En el segundo en que la tinta se secó en ese papel, dejé de temblar. Enderecé mi espalda y solté una larga y lenta respiración. La chica aterrorizada e indefensa del lado sur desapareció por completo. Miré a André y le ofrecí una sonrisa escalofriante y perfectamente serena. André frunció el ceño, su sonrisa arrogante vacilando ligeramente al registrar el repentino cambio en mi comportamiento. Chelsea dejó de susurrar condescendientemente en la esquina. Reginald entrecerró los ojos, sintiendo que la temperatura en la sala acababa de bajar drásticamente. Justo en ese momento, la pesada puerta de vidrio de la sala de conferencias se abrió de par en par. Mi abogado principal, Carter, entró, acompañado por dos contadores forenses de alto nivel. Llevaban trajes impecablemente confeccionados, pareciendo tiburones absolutos oliendo sangre en el agua. No pidieron permiso para entrar. Simplemente se acercaron a la pulida mesa de caoba y dejaron caer una enorme carpeta negra de 4 pulgadas de grosor justo frente a la mediadora. Carter se ajustó la chaqueta del traje y habló con una calma letal. Señora mediadora, tenemos algunas enmiendas urgentes que presentar con respecto al señor Sterling y sus revelaciones financieras. Me recliné, cruzando las piernas y juntando cómodamente las manos en mi regazo. El abogado de Reginald intentó objetar de inmediato, afirmando que esto era muy irregular y que el periodo de descubrimiento ya había cerrado, pero la mediadora levantó la mano, silenciándolo. Abrió la pesada carpeta negra. El silencio en la sala era ensordecedor mientras hojeaba las primeras páginas. No solo había encontrado el dinero oculto de André. Mi padre y su equipo de élite de investigadores habían desmantelado por completo toda su existencia financiera. Había extractos bancarios de cuentas secretas en el extranjero en las Islas Caimán. Había escrituras corporativas de propiedades de lujo compradas enteramente bajo compañías fantasma anónimas. Había recibos de relojes de diseñador, coches deportivos y lujosas vacaciones que había tomado con sus amantes mientras afirmaba estar de viaje de negocios. Pero la mejor parte, la obra maestra absoluta de la carpeta, era la sección final. Miré directamente a mi suegro.
Reginald estaba agarrando el borde de la mesa, con aspecto impaciente y molesto. Todavía pensaba que esto era solo una disputa por la pensión alimenticia. No tenía idea de lo que estaba a 3 pies de distancia de él. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el vidrio. «Sabes, Reginald», dije suavemente. «Tenías toda la razón en preocuparte por los casos de caridad que drenaban la riqueza de tu familia, pero estabas mirando a la persona equivocada». El rostro de la mediadora se puso completamente pálido. Deslizó una pila específica de libros de contabilidad resaltados sobre la mesa hacia Reginald y su abogado. «Señor Sterling», dijo la mediadora, su voz repentinamente aguda y con una pesada advertencia legal. «Estos documentos muestran transferencias bancarias sistemáticas y continuas desde sus cuentas corporativas de logística directamente a las cuentas offshore privadas de su hijo. Parece que su cliente ha estado malversando activamente de su propia compañía familiar durante los últimos 3 años». Reginald arrebató los papeles de la mesa. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas resaltadas, haciendo coincidir las fechas de las masivas transferencias bancarias con los periodos exactos en que su compañía de logística había tenido más dificultades. El color petulante se desvaneció de su rostro y fue reemplazado instantáneamente por una rabia violenta y explosiva. Las venas de su cuello se hincharon contra su costoso cuello. Se giró lentamente para mirar a André. André estaba temblando físicamente ahora. El ejecutivo arrogante y dominante que acababa de abofetear a su esposa hacía unos días sudaba profusamente. «Papá, ¿puedo explicarlo?», tartamudeó, levantando las manos en defensa. Era una estrategia de inversión corporativa. Estaba moviendo fondos para protegerlos de la Auditoría Federal. Iba a devolverlo todo. «Me robaste», rugió Reginald, golpeando sus puños en la mesa con tanta fuerza que los vasos de agua de cristal temblaron y se derramaron. «Le robaste a tu propia sangre mientras yo suplicaba a los inversores que mantuvieran nuestras puertas abiertas, mientras yo despedía a empleados leales para reducir costos, tú estabas desviando millones a las Caimán». Chelsea se quedó helada en su silla de la esquina, con la boca completamente abierta en puro shock. La imagen prístina, adinerada y de alta sociedad a la que se aferraba tan desesperadamente se estaba disolviendo en un escándalo criminal, barato y sucio, justo frente a sus ojos. El hermano de su esposo era un ladrón y su poderoso suegro estaba perdiendo la cabeza. Carter volvió a hablar, dirigiéndose a la mediadora con un perfecto desapego profesional. «Dado que el señor Sterling acaba de jurar bajo juramento y firmar una declaración jurada federal afirmando no tener activos para asegurar fraudulentamente la manutención conyugal, presentaremos esta evidencia recién descubierta al fiscal del distrito para su revisión inmediata. El perjurio conlleva una fuerte sentencia federal, sin mencionar el fraude corporativo, la evasión de impuestos y el hurto mayor». André me miró, sus ojos desorbitados de terror absoluto. Estaba atrapado, completa y permanentemente. Había mentido bajo juramento para robar mi negocio, al hacerlo, me había entregado el arma exacta que necesitaba para destruir su libertad. Si yo insistía, iría a una prisión federal. Si su padre insistía, enfrentaría cargos de malversación. Había cerrado su propia jaula desde adentro. Me levanté de la mesa, alisándome la falda. Los miré a los tres, destrozándose mutuamente en esa fría y estéril sala de conferencias. «Ustedes, chicos, pueden decidir quién va a la cárcel primero», dije suavemente, recogiendo mi bolso de diseñador. «Yo tengo una compañía que dirigir». Salí de la sala, dejando la pesada puerta de vidrio abierta para que todos en el pasillo pudieran escuchar a Reginald gritarle a su hijo favorito. El grito de Reginald a su hijo favorito resonó por el pasillo de mármol de la firma de mediación. Pero era solo el comienzo de su pesadilla absoluta. En 2 horas, la noticia de las cuentas offshore ocultas de André y su perjurio se filtró a sus principales prestamistas comerciales. Nuestro equipo legal se aseguró de que los principales bancos recibieran pistas anónimas sobre la malversación y la declaración jurada fraudulenta. Cada línea de crédito corporativa que le quedaba a Reginald fue inmediatamente congelada. La firma de logística estaba oficialmente en soporte vital. Tenían exactamente 48 horas antes de que el banco embargara su sede para satisfacer las deudas pendientes. Me senté en la sala de guerra de la finca Sterling, viendo cómo su huella digital se reducía a la nada. Pero los hombres arrogantes no se rinden con gracia.
Se aferran con más fuerza cuando están acorralados. Reginald tenía una última jugada desesperada para salvar el nombre de su familia de la desgracia pública total. La Gala de la Excelencia de Atlanta era el evento de etiqueta más exclusivo de la temporada corporativa. Era donde los empresarios, inversores y políticos negros más poderosos se reunían para celebrar los logros de la industria y establecer contactos con la alta sociedad. Las entradas para la sección VIP costaban $50,000 por mesa. Mi firma de relaciones públicas seguía operando en silencio en segundo plano. Usé mis contactos anónimos en los medios para filtrar intencionadamente un rumor muy específico a los diarios de negocios locales. El rumor afirmaba que el notoriamente esquivo multimillonario Harrison Sterling haría una rara aparición pública en la gala. El artículo insinuaba fuertemente que estaba buscando hacer una inversión masiva de legado para salvar una compañía naviera local en dificultades y agregarla a su vasto portafolio. Para Reginald, mi padre era el premio final. Harrison Sterling era la ballena blanca del capital de riesgo en Atlanta. Un solo cheque masivo de él podría salvar instantáneamente su imperio en quiebra, pagar a los bancos enojados y encubrir los masivos crímenes financieros de Andre antes de que los investigadores federales pudieran construir un caso oficial. Observé a través de nuestras alertas de seguridad bancaria cómo Reginald, Andre y DeShaun retiraban hasta el último de sus activos líquidos personales. Drenaron frenéticamente sus últimas cuentas de ahorro de emergencia. DeShaun incluso tuvo que vender su coche deportivo de lujo vintage a un concesionario mayorista con una pérdida masiva solo para cubrir el costo de la entrada a la gala. Chelsea estaba absolutamente furiosa. Recibí un mensaje de texto muy entretenido de una antigua conocida de la sociedad detallando cómo Chelsea lloraba histéricamente en un salón de lujo en Bugeat porque su tarjeta de débito fue rechazada por un simple peinado. El estilo de vida prístino y adinerado que le encantaba restregarme en la cara había desaparecido por completo. Su esposo había liquidado sus ahorros para comprar una mesa para cenar. Estaban arriesgando hasta su último centavo en una apuesta a ciegas para acercarse a un multimillonario que nunca habían conocido. Pasaron los siguientes 2 días preparando furiosamente su propuesta. Según mis leales excolegas, que todavía estaban atrapados en su hundida oficina corporativa, Reginald tenía a Andre y DeShaun trabajando sin parar. Estaban imprimiendo brillantes portafolios corporativos y redactando desesperadas proyecciones financieras. Fabricaron por completo sus márgenes de beneficio, tratando de ocultar los enormes agujeros que yo había abierto en sus contratos de envío. Genuinamente creían que podían encantar a un despiadado capitalista de riesgo con una sonrisa llamativa, un traje a medida y una hoja de cálculo falsa. Pensaban que estaban cazando a un salvador corporativo, pero en realidad estaban caminando directamente a un matadero. Mi padre y yo pasamos la tarde de la gala finalizando nuestros propios preparativos. El equipo legal había redactado los agresivos papeles de adquisición. Debido a que la compañía de Reginald había incumplido sus masivos préstamos, pudimos comprar su deuda restante de los bancos por centavos de dólar. La firma de logística ya no pertenecía a Reginald ni a Andre. Pertenecía enteramente a Sterling Ventures. Simplemente aún no lo sabían. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Atlanta, me paré frente al espejo de cuerpo entero en el vestidor privado de mi padre. Ya no me vestía como una esposa corporativa de apoyo. No era la chica tranquila que se hacía pequeña para que los hombres arrogantes se sintieran poderosos. Me estaba vistiendo como una verdugo. La preparación fue meticulosa y profundamente simbólica. Me puse un vestido de alta costura verde esmeralda hecho a medida que se ajustaba perfectamente a mi figura. El color representaba el poder del dinero y el renacimiento. Mi maquillaje era impecable y nítido. Estaba a punto de entrar en una sala llena de las personas más poderosas de la ciudad y aniquilar por completo a los hombres que pensaban que yo no era más que un caso de caridad desechable. Mi padre se paró en el umbral, observándome ajustar mi vestido. Llevaba un smoking negro perfectamente confeccionado, luciendo en todo momento como el multimillonario despiadado que Reginald estaba desesperado por impresionar. Se acercó y abrió una caja de joyas de terciopelo que descansaba en el tocador. Dentro estaba el legendario collar de diamantes de la familia Sterling. Era una pieza de herencia que irradiaba una innegable riqueza generacional. Con cuidado, abrochó los pesados diamantes alrededor de mi cuello, cerrando el broche. ¿Estás lista para terminar con esto?, preguntó, su voz llena de un orgullo silencioso y aterrador.
Me giré para enfrentarlo, sintiendo el peso absoluto del legado Sterling asentarse cómodamente sobre mis hombros. Pensé en la bofetada en el salón de baile. Pensé en los años de microagresiones de Chelsea. Pensé en André firmando esos fraudulentos papeles de divorcio tratando de dejarme sin nada. El miedo y el dolor habían desaparecido por completo, reemplazados por un poder frío y absoluto. Nunca he estado más lista, respondí. Salimos juntos de la finca y subimos al coche que nos esperaba. El motor ronroneó silenciosamente mientras nos dirigíamos al corazón de la ciudad, listos para asestar el golpe final y devastador. El coche se detuvo suavemente frente a la gran entrada del League Museum of Art, donde se celebraba la Gala de la Excelencia de Atlanta ese año. A través de las ventanas tintadas, podía ver a la élite de la ciudad, envuelta en seda y terciopelo, flotando por los iluminados escalones de mármol. El aire exterior estaba impregnado del aroma de perfumes caros y magnolias en flor. Mi padre me dio una palmada en la mano, una confirmación silenciosa, antes de que el chófer abriera la puerta. Dentro del gran atrio, la atmósfera era eléctrica. Esta era la cúspide de la alta sociedad de Atlanta, una sala repleta de políticos, magnates de la tecnología y magnates inmobiliarios. Y de pie nerviosamente cerca de las cuerdas de terciopelo de la sección VIP estaban los tres hombres que estaba a punto de destruir por completo. Podía ver a Reginald, André y DeShaun rondando cerca de las puertas de la entrada principal. Se veían absolutamente patéticos. Sus smokines estaban impecablemente confeccionados, pero los hombres que los llevaban prácticamente vibraban de puro pánico. Reginald se limpiaba un brillo de sudor nervioso de la frente con un pañuelo con monograma. Le susurraba agresivamente a André, clavándole un dedo grueso en el pecho mientras ensayaban furiosamente su desesperada propuesta de inversión. Se aferraban a sus fabricados portafolios financieros como si fueran salvavidas. Literalmente habían liquidado todo lo que poseían solo para comprar el espacio físico para estar en esa sala. DeShaun parecía igualmente aterrorizado, revisando constantemente su reloj, mientras Chelsea estaba a unos metros de distancia. Llevaba un vestido que claramente había usado en un evento de una temporada anterior, un enorme paso en falso social en sus círculos. Intentaba hacer contacto visual con las esposas adineradas con las que solía cotillear, pero cada mujer le daba activamente la espalda en el momento en que Chelsea se acercaba. El exilio social que yo había orquestado se mantenía firme. Mi padre y yo esperamos en la antecámara privada mientras el coordinador del evento anunciaba la llegada de los invitados VIP. Harrison Sterling no solo asistía a eventos, los comandaba. En el momento en que las pesadas puertas doradas del salón de baile principal se abrieron, un profundo silencio cayó inmediatamente sobre la masiva multitud. La banda de jazz en vivo dejó de tocar a mitad de una medida. El tintineo de las copas de champán de cristal cesó por completo. Cientos de cabezas se giraron hacia la entrada. La entrada de Harrison Sterling a la luz fue un evento masivo por sí solo. Caminaba con la gracia lenta y calculada de un rey inspeccionando su dominio. Pero el jadeo colectivo que recorrió el salón de baile no fue por él. Fue por la mujer que sostenía su brazo. Entré en la brillante luz de los candelabros y me adueñé de toda la sala. Durante 5 años, había entrado en estas galas un respetuoso medio paso detrás de André, encogiendo los hombros y manteniendo la voz baja. Esta noche, me erguía más alta que cualquier persona en la sala. El vestido verde esmeralda hecho a medida se movía a mi alrededor como vidrio líquido, captando la luz con cada paso deliberado. Pero fueron las joyas las que realmente exigieron una sumisión absoluta. El collar de diamantes de la familia Sterling descansaba pesadamente contra mi clavícula, irradiando una innegable riqueza generacional y una autoridad absoluta. Recorrí con la mirada el silencioso salón de baile y fijé mis ojos directamente en André. La reacción física fue instantánea y espectacular de presenciar. A André se le cayó la copa de champán. Los caros cristales se hicieron añicos contra el pulido suelo de mármol, pero ni siquiera miró hacia abajo. Su mandíbula se aflojó por completo. Sus ojos se desorbitaron tanto que podía ver el blanco desde la entrada. Me miró fijamente, su cerebro haciendo un violento cortocircuito mientras intentaba procesar la imagen imposible frente a él. Reginald notó el vidrio roto y se giró para reprender a su hijo. Luego siguió la mirada paralizada de André hacia la entrada. Reginald retrocedió tambaleándose, chocando con fuerza contra una mesa de cóctel.
Se agarró el pecho, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. Miró al multimillonario notoriamente despiadado al que había planeado suplicar salvación. Y luego miró a la mujer que sostenía su brazo. La mujer a la que había degradado públicamente como un caso de caridad sin dinero del lado sur solo unos días antes. Chelsea soltó un fuerte y muy inapropiado chillido de sorpresa. Se tapó la cara con ambas manos, sus ojos moviéndose frenéticamente desde los deslumbrantes diamantes alrededor de mi cuello hasta el aterrador ceño protector en el rostro de mi padre. La comprensión la golpeó como un golpe físico. La mujer a la que había ofrecido repetidamente llevar de compras para encontrar ropa apropiada, llevaba actualmente un collar que valía más que todo el portafolio inmobiliario de su esposo. Mi padre y yo comenzamos a caminar por el gran pasillo central del salón de baile. La multitud se abrió para nosotros, retrocediendo inmediatamente para crear un camino ancho y despejado. No nos apresuramos. Nos tomamos nuestro tiempo, dejando que el pesado y agonizante silencio se alargara. Mantuve la barbilla alta, mi expresión completamente ilegible mientras me deslizaba entre los rostros boquiabiertos de la élite de Atlanta. Observé el momento exacto en que la devastadora verdad finalmente se conectó en la mente de André. Miró mi vestido verde. Miró al multimillonario despiadado que me acompañaba. Recordó la repentina y catastrófica pérdida de sus principales contratos de envío. Recordó la trampa legal perfectamente orquestada en la oficina del mediador. Finalmente se dio cuenta de que no había sido golpeado por una racha de mala suerte. Había sido cazado sistemáticamente. Nos acercamos al frente de la sala, donde la mesa reservada de los Sterling se encontraba en una plataforma elevada. Reginald estaba de pie a pocos metros de distancia, aferrado a sus falsos portafolios corporativos, todo su cuerpo temblando. Sudaba profusamente, sus ojos desesperados moviéndose entre mi padre y yo. Estaba completamente sin opciones, sin dinero y oficialmente sin tiempo, y la verdugo acababa de llegar. Reginald se secó el pesado sudor de la frente y se interpuso directamente en nuestro camino. Ignoró por completo mi presencia. En su mente frenética y desesperada, yo no era más que una exesposa amargada que de alguna manera había logrado engancharse a un multimillonario para sobrevivir al inminente divorcio. Ni siquiera me miró a la cara. Fijó sus ojos desorbitados y llenos de pánico enteramente en mi padre y extendió los brillantes y fabricados portafolios corporativos como un escudo. Señor Sterling, tartamudeó Reginald, su voz subiendo una octava en su pura desesperación. Es un absoluto honor conocerle finalmente, señor. Soy Reginald, el fundador y CEO de la principal firma de logística de esta ciudad. Sé que su tiempo es increíblemente valioso, pero tengo una oportunidad de inversión sin precedentes que se alinea perfectamente con sus iniciativas de cadena de suministro global. Si pudiera darme solo 3 minutos de su tiempo, puedo mostrarle cómo podemos multiplicar su capital. Mi padre no dejó de caminar. No extendió la mano para tomar los portafolios financieros fuertemente adulterados. Simplemente se detuvo, mirando a Reginald con una mirada tan escalofriante y hueca que podría congelar un río. El aura imponente de Harrison Sterling era absolutamente sofocante de cerca. La mano de Reginald comenzó a temblar violentamente. Las gruesas carpetas brillantes se golpeaban entre sí, creando un patético sonido de aleteo. Sudaba tanto que su costosa colonia no podía enmascarar el agrio olor del puro pánico. Señor Sterling, por favor, suplicó Reginald, su voz quebrándose. Usted es nuestra última esperanza. Mi padre se inclinó ligeramente, su voz un murmullo bajo y peligroso que solo nosotros tres y André, que se acercaba sigilosamente detrás de su padre, podíamos oír. No hago negocios con hombres que roban a sus propias compañías, Reginald, declaró mi padre secamente. Y ciertamente no hablo con hombres que permiten que sus hijos mediocres pongan sus manos sobre mi sangre. La boca de Reginald se abrió en un horror mudo. Parecía increíblemente confundido por la segunda parte de esa declaración, pero la primera parte ya había destrozado toda su realidad. Mi padre sabía sobre la malversación. Sabía sobre los contratos fallidos. Sabía que estaban completamente en bancarrota. Mi padre no esperó una respuesta. Rodeó suavemente a Reginald, dejándolo boqueando como un pez en tierra, y me guió directamente hacia el escenario principal. El coordinador del evento,
que había estado rondando nerviosamente cerca de las escaleras, se apresuró a entregarle a mi padre un micrófono inalámbrico. André finalmente había logrado llegar al lado de su padre. Miré hacia atrás por encima de mi hombro y vi a André susurrando frenéticamente a Reginald, tratando de alejarlo del centro de la sala. Pero era demasiado tarde para huir. El foco ya estaba cambiando. Mi padre subió la corta escalera y se paró en el centro del escenario, el mismo lugar donde Reginald se había parado días antes para humillarme. La banda de jazz permaneció en completo silencio. El salón de baile de 400 invitados de élite contuvo la respiración colectiva, esperando escuchar lo que el multimillonario más esquivo de la ciudad tenía que decir. Buenas noches, comenzó mi padre, su voz profunda y resonante exigiendo una sumisión absoluta de cada persona en la sala. Durante 4 décadas, he construido Sterling Ventures hasta convertirla en una potencia global. He navegado mercados volátiles, sobrevivido a la guerra corporativa y expandido nuestro alcance a través de 3 continentes. Pero la verdadera medida de un hombre no es lo que construye durante su vida. Es el legado que deja atrás cuando se retira. Un murmullo de sorpresa recorrió las mesas delanteras. Nadie había anticipado un anuncio de jubilación esta noche. Siempre he creído que la riqueza sin carácter es simplemente codicia organizada, continuó mi padre, su aguda mirada recorriendo la sala antes de posarse directamente en la mesa donde André y Reginald ahora temblaban. He visto a hombres arrogantes destruir sus propios legados porque confundieron el privilegio heredado con la competencia real. Pero Sterling Ventures nunca ha operado con arrogancia. Operamos con resiliencia, inteligencia y una fuerza absoluta e inquebrantable. Mi padre se giró hacia mí, extendiendo su mano. Es hora de que la próxima generación tome el timón, anunció, su voz hinchándose con un orgullo inmenso e innegable. He pasado toda mi vida preparando a una persona específica para este momento exacto. Alguien que no quiso heredar su éxito, sino que eligió construir su propio imperio desde cero para demostrar su valía. Alguien que tomó una pequeña agencia boutique y gestionó en silencio la mayor crisis corporativa de esta ciudad. Posee la mente despiadada y brillante necesaria para liderar a nuestra familia hacia el próximo siglo. Subí las escaleras, con la cabeza en alto. Los pesados diamantes alrededor de mi cuello captaron las luces del escenario, enviando brillantes destellos de luz a través del oscuro salón de baile. Tomé la mano de mi padre y me acerqué al centro del escenario, de pie hombro con el titán de Atlanta. Damas y caballeros, dijo mi padre, retrocediendo para darme el protagonismo. Es mi profundo honor presentar a mi única hija, la única heredera del Imperio Sterling y la nueva directora ejecutiva de Sterling Ventures, Zuri Sterling. El silencio se hizo añicos por completo. El salón de baile estalló en un frenesí absoluto de jadeos, gritos y aplausos atronadores. La pura conmoción de la revelación golpeó a la multitud como una onda expansiva física. La consultora de relaciones públicas tranquila y modesta que todos habían descartado como un caso de caridad era en realidad la princesa heredera de la dinastía financiera más poderosa del sur. Miré hacia el suelo directamente frente al escenario. A Reginald se le habían caído sus fabricados portafolios. Las páginas brillantes estaban esparcidas por todo el suelo de mármol, siendo pisoteadas por los invitados que se empujaban hacia adelante para verme mejor. Reginald se agarraba el pecho, sus rodillas cediendo mientras el peso catastrófico de su error aplastaba el último aliento que le quedaba. André parecía un hombre parado en las vías viendo cómo un tren de alta velocidad se dirigía hacia él. Cayó de rodillas allí mismo, en medio de la gala. Me miró, su rostro cubierto de sudor y lágrimas, finalmente comprendiendo la magnitud absoluta de lo que había desechado. Había abofeteado a la hija del multimillonario. Había intentado robar a la heredera Sterling. Era un hombre muerto andante y lo sabía. Chelsea estaba congelada en la parte de atrás de la sala, llorando histéricamente mientras las socialites a su alrededor se apartaban activamente, tratándola como una enfermedad contagiosa. Le había dicho a la nueva CEO de Sterling Ventures que aprendiera cuál era su lugar. Me paré en el escenario, contemplando la ruina absoluta de su familia. No sentí ni una onza de piedad. Tomé el micrófono de mi padre. Mi mano estaba perfectamente firme. Los aplausos se apagaron mientras la multitud esperaba ansiosamente mi primer discurso oficial.
Miré directamente a los ojos aterrorizados y llenos de lágrimas de André, y me preparé para asestar el golpe final y devastador que borraría el nombre de su familia de esta ciudad para siempre. El salón de baile estaba tan silencioso que podía oír el leve zumbido de las luces del escenario sobre mí. Miré a los hombres que habían pasado 5 años tratando de hacerme sentir pequeña. El color había desaparecido por completo del rostro de Reginald. Su característico bronceado arrogante fue reemplazado por un gris pálido y enfermizo. Parecía un hombre al que acababan de darle un diagnóstico terminal. Sus manos, que generalmente gesticulaban grandiosamente o sostenían un puro caro, temblaban violentamente a sus costados. Las carpetas brillantes que había usado para intentar estafar a mi padre estaban esparcidas por el pulido suelo de mármol, siendo pisoteadas por los invitados que se empujaban para verme mejor. André estaba en peor estado. Miraba hacia el escenario con los ojos tan abiertos que parecían completamente desquiciados. El sudor en su frente captaba el brillante resplandor de las luces del candelabro. Respiraba en jadeos cortos y frenéticos. Este era el hombre que me había bofeteado en la cara solo unos días antes porque pensaba que yo no era nadie. Ahora estaba mirando a una reina de pie en el trono que él había intentado robar desesperadamente. Agarré el micrófono. El metal liso se sentía frío y reconfortante en mi palma. Gracias a todos por esa increíblemente cálida bienvenida, comencé, mi voz proyectándose sin esfuerzo por la enorme sala. Como mencionó mi padre, asumir el papel de directora ejecutiva en Sterling Ventures no es una responsabilidad que me tome a la ligera. Siempre hemos construido nuestro legado sobre la estrategia de precisión y sabiendo exactamente cuándo atacar. Esta noche, quiero compartir mi primer acto oficial como CEO con todos ustedes. Los 400 invitados se inclinaron hacia adelante colectivamente. Eran personas ricas y poderosas que prosperaban con el derramamiento de sangre corporativo, y podían oler una masacre en el aire. Mantuve mis ojos fijos enteramente en André. Tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán subiendo y bajando en su garganta. En el mundo de los negocios, a menudo hablamos de la importancia de eliminar el peso muerto, dije, caminando lentamente por el frente del escenario. Hablamos de identificar empresas en quiebra que están infladas por la mala gestión y ahogadas por un fraude interno masivo. Ayer por la mañana, mi equipo financiero identificó una de esas compañías, una firma de logística regional que se estaba desangrando rápidamente debido a la malversación imprudente y la incompetencia absoluta de su liderazgo ejecutivo. Reginald soltó un sonido ahogado y jadeante. Se agarró el pecho, retrocediendo hasta chocar con una mesa de cóctel. The Sound, que estaba a pocos metros de distancia, se giró para mirar a su padre con puro horror. La comprensión de que los crímenes de su familia estaban siendo transmitidos a toda la élite de Atlanta finalmente se estaba asentando. Debido a que esta firma de logística en particular había incumplido recientemente múltiples préstamos comerciales masivos, continué, manteniendo mi tono brillante y conversacional. Sus principales prestamistas estaban desesperados por deshacerse de la deuda tóxica. Mi equipo descubrió que el ejecutivo subalterno de esta firma había estado desviando millones a cuentas offshore ocultas, activando cláusulas de incumplimiento inmediato en todos sus acuerdos financieros. Sterling Ventures intervino y compró esa deuda en dificultades. La compramos por centavos de dólar. Los bancos estaban absolutamente encantados de deshacerse de la responsabilidad. Dejé de caminar y me paré directamente encima de donde André estaba de pie en el suelo del salón de baile. Y debido a que la deuda conllevaba una cláusula de confiscación inmediata debido a la abrumadora evidencia de malversación ejecutiva, sonreí hacia él, mi expresión perfectamente fría. Sterling Ventures ejecutó una adquisición hostil a las 8 de esta mañana. Me complace enormemente anunciar que la firma de logística de Reginald es oficialmente una subsidiaria de propiedad total de mi compañía. La sala estalló en fuertes y sorprendidos murmullos. Los inversores de la primera fila ya estaban sacando sus teléfonos móviles, enviando mensajes frenéticos a sus corredores para distanciarse de Reginald y su imperio en ruinas. Levanté mi mano libre, mostrando un solo dedo para pedir silencio. La multitud se calmó al instante, desesperada por escuchar el resto de la ejecución. Pero por favor, no me feliciten por la nueva adquisición, agregué, mi voz bajando a un registro suave y peligroso. No tengo absolutamente ninguna intención de conservarla. La cultura de la empresa es tóxica y el liderazgo es completamente corrupto.
Mi primera orden ejecutiva como CEO de Sterling Ventures es la liquidación inmediata y total de esa firma de logística. Venderemos cada camión de reparto, cada almacén y cada escritorio corporativo para satisfacer la masiva deuda que acumularon. Los ejecutivos restantes recibirán cero indemnización. Las acciones familiares que tanto aprecian son oficialmente inútiles. No les queda absolutamente nada. ¿Nada? Las piernas de Reginald cedieron por completo. Se desplomó con fuerza en una de las sillas de comedor de terciopelo, agarrándose al mantel y tirando un alto jarrón de rosas blancas que se estrelló contra el suelo a su lado. DeSaun se quedó helado, mirando a su padre con absoluto disgusto al darse cuenta de que toda su herencia había desaparecido. En el fondo, podía ver a Chelsea llorando incontrolablemente. Se tiraba del pelo, su cara roja y manchada mientras se daba cuenta de que su vida de alta sociedad había terminado para siempre. Estaba en la ruina y casada con el hijo de un hombre deshonrado y arruinado. Pero André se rompió de una manera que nunca había visto a un ser humano romperse antes. El ejecutivo perfectamente arreglado y obsesionado con el estatus se hizo añicos por completo. Un fuerte sollozo gutural salió de su garganta. No le importaban los 400 invitados adinerados que lo observaban. No le importaban las cámaras ni los reporteros de sociedad que estaban al fondo de la sala capturando su caída. Corrió hacia adelante, empujando agresivamente a un camarero y se arrojó al borde mismo del escenario. Cayó al suelo con fuerza, cayendo directamente de rodillas. La costosa tela de sus pantalones de smoking se rasgó contra la madera pulida de los escalones del escenario, pero ni siquiera se dio cuenta. Levantó las manos temblorosas y las colocó en el borde de la plataforma, mirándome con una cara completamente empapada de sudor y lágrimas. Zuri, por favor, suplicó, su voz quebrándose ruidosamente y resonando en la silenciosa sala sin necesidad de un micrófono. Por favor, no hagas esto. Te lo ruego. No puedes quitármelo todo. Me paré sobre él, mirando el patético y lloroso desastre de hombre al que solía llamar mi esposo. No sentí ni una onza de piedad. No sentí ni una pizca de remordimiento. Me sentí completamente liberada. Tienes que entenderlo. Estaba bajo mucho estrés, lloró André, las lágrimas corriendo por sus mejillas y goteando de su barbilla. Mi padre me presionaba mucho para mantener la imagen de la compañía. Él me obligó a hacerlo, Zuri. Me obligó a ocultar el dinero en esas cuentas offshore. Me obligó a firmar esos papeles de divorcio y a mentirle a la mediadora. Solo intentaba sobrevivir a sus expectativas. En realidad, estaba culpando a su propio padre frente a toda la ciudad. La cobardía era absolutamente impresionante de presenciar. Se estaba despojando de su propia dignidad pieza por pieza solo para salvar su propio pellejo. Te amo, Zuri, sollozó, su voz alcanzando un patético y agudo gemido. Siempre te he amado. Eres mi esposa. Estuvimos en el altar y lo prometimos. En lo bueno y en lo malo. Podemos arreglar esto ahora mismo. Podemos ir a terapia. Solo dame otra oportunidad. Por favor, cariño, dame una oportunidad más. Haré lo que quieras. Dejaré a mi familia hoy mismo. Trabajaré para ti. Haré lo que me digas que haga. Solo no me dejes sin nada. Extendió una mano desesperadamente, tratando de tocar el dobladillo de mi vestido verde esmeralda. Di un paso lento y deliberado hacia atrás, apartando mi vestido completamente de su alcance. El movimiento fue pequeño, pero llevaba el peso de una finalidad absoluta. Miré el gran salón de baile. Cada persona en la gala de la excelencia de Atlanta estaba viendo a este hombre humillarse. Estaban viendo la destrucción definitiva de un hombre que pensó que podía abusar de una mujer negra, burlarse de su origen y salirse con la suya porque creía tener todo el poder. Volví a mirar a los ojos rojos e hinchados de André. Pensé en el agudo y violento escozor de su mano en mi cara en nuestro aniversario. Pensé en los 5 largos años que pasé encogiendo mi brillantez, suavizando mi voz y ocultando mi éxito solo para que él pudiera sentirse alto. Pensé en lo rápido que había intentado dejarme completamente en la indigencia en la oficina de un mediador solo unos días antes, riéndose mientras su cuñada me decía que aprendiera cuál era mi lugar. Levanté el micrófono a mis labios.
Mi voz era perfectamente firme, resonando con la autoridad absoluta e innegable de una mujer que acababa de conquistar a sus enemigos y reclamar su legítimo trono. Lo siento, André, dije, mis palabras perfectamente claras y heladas. Pero como tu padre señaló a esta misma multitud hace solo unas noches, yo no me ocupo de casos de caridad. La devastación física total de la ruina es algo notable de presenciar en tiempo real. Vi a Reginald desinflarse físicamente. El smoking hecho a medida que llevaba de repente parecía 3 tallas más grande mientras sus anchos hombros se hundían hacia adentro, colapsando por completo bajo el peso de su propia arrogancia. Se desplomó por completo en la silla de comedor de terciopelo, su pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas y superficiales. Durante años, este hombre había caminado por la ciudad de Atlanta exigiendo respeto absoluto y lealtad incondicional. Había construido su imperio logístico sobre las espaldas de gente trabajadora mientras actuaba como un rey que merecía una adoración constante. Ahora no era más que un anciano arruinado boqueando en una sala llena de tiburones corporativos que ya olían su sangre. Los prominentes inversores, políticos y ejecutivos bancarios que habían chocado alegremente sus copas con él solo una hora antes, ahora retrocedían activamente. Se distanciaban físicamente del insoportable hedor de su fracaso. Reginald se llevó una mano temblorosa al cuello, aflojando torpemente la costosa pajarita de seda que de repente lo estaba ahogando. Miró los portafolios brillantes esparcidos por el suelo de mármol, las proyecciones financieras completamente falsas que había planeado entregar desesperadamente a mi padre. El grueso papel estaba siendo pisoteado bajo los caros zapatos de diseñador de los invitados de élite. Cada mentira que había construido, cada falsa narrativa que había tejido, estaba completamente muerta. A pocos metros de distancia, la fachada prístina del matrimonio de Chelsea y de Shaun se desgarraba violentamente. Desvié mi fría mirada para observar a la mujer que había pasado años convirtiéndome en el blanco específico de sus condescendientes microagresiones. Chelsea estaba completamente desquiciada. Su rostro estaba enrojecido y feamente moteado de rojo, y su voz había perdido toda su practicada dulzura de alta sociedad. Le gritaba a Shaun, sus manos agitándose frenéticamente en el aire mientras los últimos restos de su compostura se evaporaban. Me dijiste que estábamos protegidos, gritó, el sonido agudo cortando bruscamente los murmullos atónitos del salón de baile. Me dijiste que tu padre lo tenía bajo control, ¿qué quieres decir con que todo se ha ido? Shaun parecía igualmente devastado, pero su pánico se estaba transformando rápidamente en una ira defensiva y explosiva. La agarró del brazo agresivamente, tratando de calmarla para evitar que hiciera una escena pública masiva, pero Chelsea se soltó con fuerza violenta. Lo miró con absoluto y sin filtros disgusto. La comprensión finalmente se había asentado en su mente profundamente privilegiada. Se había casado con un hombre negro únicamente por su proximidad a la riqueza y el estatus, interpretando el papel de la salvadora benévola y elegante que elevaba el nombre de su familia. Pero ahora no había riqueza. No había estatus. No había prestigio. Estaba legalmente atada a un hombre cuya familia enfrentaba inminentes cargos federales de malversación y la ruina financiera total. Las membresías exclusivas en clubes de campo, las lujosas vacaciones internacionales, las compras de diseñador en Bugeat, todo había desaparecido. Miró alrededor de la enorme sala, tratando desesperadamente de hacer contacto visual con las esposas adineradas con las que solía cotillear, pero cada mujer le dio activamente la espalda en el momento en que Chelsea miró en su dirección. Era una absoluta paria social, de pie con un vestido que ya no podía permitirse, atrapada en una pesadilla de su propia creación. André todavía estaba en el suelo, al borde mismo del escenario, sus lágrimas formando un charco en la madera pulida. Lo miré por última vez. El hombre que me había abofeteado en la cara, que había dicho con confianza a un mediador federal que yo no era nada, y que había intentado dejarme completamente en la indigencia, ahora era una cáscara patética y llorona. No sentí ni una onza de piedad. No sentí ni una pizca de amor o pena persistente. Me sentí enteramente, completamente libre. Me aparté de él, rompiendo la conexión emocional para siempre. Miré a mi padre, que me observaba con un inmenso y silencioso orgullo irradiando de sus ojos oscuros. No necesitamos decirnos una sola palabra. Mi padre me ofreció su brazo y lo tomé. Bajamos por el lado opuesto del escenario, dejando a André sollozando incontrolablemente en el suelo.
La vasta multitud de 400 invitados se abrió para nosotros de inmediato, formando un camino ancho y respetuoso hacia la salida. Mantuve la barbilla en alto, la espalda perfectamente recta, los pesados diamantes esterlín descansando fríos y poderosos contra mi clavícula. No miré hacia atrás a los espectaculares restos que habíamos causado. No miré hacia atrás a la familia profundamente insegura que había intentado romper mi espíritu y robar mi alegría. Empujamos las grandes puertas de vidrio del museo y salimos a la cálida y húmeda noche de Atlanta. El aire sabía increíblemente dulce. Me desperté a la mañana siguiente en mi suite de la infancia en la finca Sterling. La luz del sol entraba a raudales por las enormes ventanas de suelo a techo, bañando la gran habitación en un brillo dorado, cálido y brillante. Por primera vez en 5 largos años, no me desperté sintiendo un pesado y sofocante nudo de ansiedad en el pecho. No tenía que monitorear meticulosamente mi tono de voz. No tenía que prepararme para insultos pasivo-agresivos en el desayuno ni encoger intencionadamente mi personalidad para acomodar el frágil ego de un esposo. Me acosté en las suaves y costosas sábanas de lino y simplemente respiré. El silencio de la enorme finca no era solitario. Era profundamente sanador. Salí de la cama y entré en el gran baño de mármol. Me miré de cerca en el espejo. El tenue moretón en mi mandíbula de la mano de André ya se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en una sombra amarilla opaca que pronto desaparecería por completo. Era la última marca física que se les permitiría dejar en mí. Tomé una larga ducha caliente, dejando que el vapor espeso despejara mi mente y lavara los últimos rastros persistentes de mi antigua vida. Hoy era mi primer día oficial como directora ejecutiva de Sterling Ventures, y me iba a vestir exactamente como la potencia corporativa que nací para ser. Entré en mi enorme vestidor y pasé de largo los colores apagados y conservadores que solía usar para pasar desapercibida. Elegí un traje de negocios blanco, impecablemente confeccionado y nítido. Blanco para una pizarra completamente limpia. Blanco para un renacimiento absoluto y un poder innegable. Me recogí el pelo oscuro en un peinado elegante y pulcro que tensaba mis facciones y me apliqué un audaz lápiz labial carmesí. Bajé al gran vestíbulo, donde mi padre ya esperaba. Sonrió, entregándome una taza humeante de café oscuro y rico. ¿Lista para conquistar el mundo?, preguntó, su voz llena de una confianza silenciosa e inquebrantable. Tomé un sorbo lento del café y asentí. Estoy lista para reclamar exactamente lo que es mío, respondí. Nuestro chofer privado nos llevó al centro, al bullicioso corazón de Atlanta. La ciudad estaba brillantemente viva con la energía de la mañana, el tráfico fluyendo constantemente por Peachtree Street. Miré por la ventana tintada del coche, viendo los imponentes rascacielos de vidrio reflejar el brillante sol de la mañana. Una de esas enormes estructuras imponentes me pertenecía por completo ahora. Nos detuvimos frente a la elegante e imponente sede de Sterling Ventures. El edificio era un verdadero monumento a la excelencia negra y la riqueza generacional, erguido con orgullo en el centro mismo del distrito financiero. El equipo de seguridad de élite en la recepción se puso inmediatamente en rígida atención mientras atravesaba las puertas giratorias de vidrio. Buenos días, señorita Sterling, me saludó el jefe de seguridad con absoluto y profundo respeto. Buenos días, respondí, mi voz firme y dominante, resonando claramente en el vestíbulo de mármol. Subí al ascensor ejecutivo privado y lo llevé hasta el último piso. Las puertas plateadas se deslizaron para revelar la suite ejecutiva principal. Era un espacio amplio y de concepto abierto, revestido de rica madera de caoba oscura y audaz arte moderno. Mi nuevo equipo administrativo ya estaba en sus escritorios, levantándose cortésmente para darme la bienvenida mientras caminaba por el largo pasillo. Saludé a cada uno de ellos por su nombre, estableciendo un tono de respeto mutuo y expectativas excepcionalmente altas. Al final del pasillo estaban las pesadas puertas dobles que conducían a la oficina de la esquina. Mi padre se detuvo fuera de las puertas y retrocedió. Este es tu reino ahora, Zuri, dijo, colocando una mano firme y tranquilizadora en mi hombro. Estoy justo al final del pasillo, en la suite de asesoría, si me necesitas. Pero no me necesitas. ¿Sabes exactamente qué hacer? Sonrió cálidamente, se giró y caminó hacia su propia oficina, dejándome sola frente a mi nuevo dominio. Empujé las pesadas puertas y entré.
La oficina de la esquina era absolutamente impresionante. 3 paredes enteras eran de vidrio puro y sin obstrucciones, ofreciendo una vista panorámica y amplia de todo el horizonte de Atlanta. Podía ver el extenso y exuberante dosel verde de los árboles de la ciudad mezclándose perfectamente con los imponentes rascacielos del comercio y la industria. La brillante luz de la mañana inundaba la enorme habitación, iluminando el escritorio personalizado que se encontraba poderosamente en el centro. Me acerqué al escritorio, pasando las yemas de mis dedos por la superficie fresca y lisa. La pesada silla ejecutiva de cuero me esperaba. Me di la vuelta y miré la extensa ciudad abajo. Allí abajo, en el caótico laberinto de calles y edificios, Reginald y André se despertaban con la devastación total y absoluta de sus vidas. Actualmente estaban recibiendo llamadas furiosas de investigadores federales, prestamistas comerciales enojados y empleados completamente en pánico. Chelsea probablemente estaba empacando sus bolsos de diseñador, dándose cuenta de que había apostado por el caballo equivocado y echando a The Sound de cualquier casa que estuvieran a punto de perder a manos del banco. Se estaban ahogando rápidamente en la misma trampa que maliciosamente habían intentado construir para mí. Pero aquí arriba, en el último piso, estaba completamente alejada de su caos y su miseria. Aquí arriba, el aire era fresco, limpio y perfectamente quieto. Pensé en los 5 años que había perdido fingiendo ser alguien que no era, solo para sobrevivir a un matrimonio tóxico. Pensé en las lágrimas que había derramado tratando de forzar a una familia profundamente insegura a amarme y aceptarme. Me di cuenta en ese momento tranquilo y soleado de que su rechazo fue el mayor regalo que podrían haberme dado. Su crueldad me había obligado a arrancarme la máscara que llevaba. Su codicia me había obligado a dejar de proteger su frágil orgullo y a empezar a protegerme ferozmente a mí misma. Había salido de la sombra sofocante de un hombre abusivo y había abrazado por completo la luz brillante y cegadora de mi propia identidad. Era Zuri Sterling. Era una estratega corporativa brillante, una superviviente y una líder despiadada. No necesitaba ocultar mi riqueza generacional ni mi aguda inteligencia para que alguien más se sintiera cómodo en mi presencia, nunca más. Respiré hondo y largo, llenando completamente mis pulmones con el aire fresco y sin cargas de mi nueva realidad. Me senté en la pesada silla ejecutiva de cuero, acercándome al enorme escritorio de vidrio. Abrí mi elegante portátil y miré la pantalla brillante, lista para comenzar mi primer día de mando absoluto. La guerra había terminado oficialmente. Había reducido su falso imperio a cenizas y había reclamado mi propia alma en el proceso. Miré por última vez esta hermosa y extensa ciudad de Atlanta, una sonrisa genuina e inquebrantable extendiéndose por mi rostro. Finalmente, no respondía ante nadie más que ante mí misma. La mayor lección de toda esta prueba es que nunca, jamás, debes hacerte pequeña para acomodar los egos frágiles de personas inseguras. Durante años, oculté mi brillantez, mi éxito y mi verdadera identidad solo para mantener la paz en un entorno tóxico que nunca me valoró de verdad. Pero tolerar la falta de respeto flagrante nunca te ganará un amor real. Solo invita a más abuso. El verdadero poder se encuentra en el momento exacto en que decides dejar de actuar para aquellos que te menosprecian constantemente y comienzas a proteger ferozmente tu propia paz. Conoce tu valor innegable. Establece límites inflexibles y reclama tu trono. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte en los comentarios cómo encontraste el coraje para alejarte finalmente de la toxicidad.